Alianza Igualitaria presenta ante todos ustedes, Adictos a la Música, información, farándula, temas del momento, diversión y no podría faltar una pizca de entretenimiento. Por eso estamos aquí, para alegrarte la vida, Recordándote que somos Mi Voz Online en tu misma sintonía. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Espacio de información, diálogo, participación y empoderamiento ciudadano. Es importante destacar que Mi Voz Online es un proyecto radial comunitario manejado íntegramente por la Fundación Alianza Igualitaria. Bueno, vamos a dar lectura a un intro, no sé qué opines de esto, que me llamó mucho la atención. Dice: los seres humanos casi siempre y en gran medida queremos estar donde no estamos, queremos tener lo que no tenemos y queremos ser lo que no somos. Ante ese panorama sabemos que es una crisis existencial. Una crisis existencial es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen sus actos, decisiones y creencias, de lo que constituye su existencia. Muchas veces las crisis existenciales son producto de no obtener respuestas satisfactorias a dudas existenciales o de caer en cuenta de que las respuestas que se tienen han perdido su validez o se han ido desgastando con el tiempo y en consecuencia han dejado de tener un efecto en nuestro ánimo. Las preguntas existenciales surgen de aquellas dudas que nos hacemos en la búsqueda de nuestra conciencia y esencia. Son preguntas que muchas veces requieren un profundo trabajo de autorreflexión y otras veces son preguntas que, como su nombre lo indica, trata sobre nuestra existencia y los porqués de la vida. Desde Mi Voz Online y del programa Pisando Fuerte hemos considerado muy importante y necesario abordar este tema. Pues hoy vamos a analizar y aclarar algunas interrogantes con respecto a nuestro tema de hoy, las dudas existenciales. Y para tratar y aportar en este importante tema, hoy tenemos un invitado muy especial, el reconocido psicólogo Gino Escobar Tobar. Bienvenido, Gino. Muchas gracias. Mira que es raro que le digan el nombre de mi mamá. Yo siempre pongo Escobar Tobar porque tengo papá y mamá. ¿No? Y lo reconozco a los dos. Y te agradezco por la invitación y mira que se venía dilatando, que la venías haciendo hace rato. Y bueno, era momento. Y más que todo un tema tan importante como las dudas existenciales, que todos hemos vivido, como tú bien decías en el intro, todos pasamos por esa etapa, lo pasamos en la infancia, lo pasamos en la adolescencia, lo pasamos en la etapa adulta, y hay muchos adultos que se quedan atrapados en la etapa de las crisis existenciales, ¿no? Así que qué buen tema. ¿Cómo así? Cuéntame, ya ahora sí vamos entrando en materia, y ahora el programa es tuyo, dime. Perdón, Problemas técnicos típicos, no se preocupen. de lo que es en vivo. ¿El mío está bien? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Dele. Bueno, como te decía, Gino, ¿El segundo programa que hace? de dudas existenciales. Ah, qué chévere. Pero qué bueno. quería también tener la apreciación desde la parte de la psicología, de un profesional, porque tú sabes que cada persona maneja desde sus entendimientos y limitaciones estos temas. A veces hacen preguntas y dicen, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal? Y no encuentran la respuesta. Mira que en la ciencia no hay verdades absolutas. Cualquier persona que hace ciencia y viene y te dice, esto es así, está creando una verdad indestructible. Y no funciona porque existen 7.000 millones de seres humanos y en esa humanidad tan diversa existen verdades tan diversas como la humanidad misma. Entonces, lo que construimos son verdades relativas que se acoplan a diferentes momentos existentes. Por eso las dudas existenciales, no solo las crisis existenciales, son estrictamente necesarias para el desarrollo de todo ser humano, porque es cuestionar aquel statu quo o forma que nos han dicho que es, y tú bien detallabas, decías, conciencia y esencia. Nuestra esencia, que la gente le llama primitiva, instintiva, probablemente es la parte más equilibrada o justa de la vida, pero es a la que menos regularmente nosotros escuchamos. Y más le paramos bola o le prestamos atención a los formatos
o creencias que nos regalan en todo el proceso de formación durante nuestra infancia. Nosotros amamos a papá y a mamá, amamos a todo nuestro entorno, pero muchas veces esas personas, con exageración de su miedo, para que nosotros no cometamos errores, nos venden un cuento que no es tan real. Ejemplo, a los grupos afro también le contaron el cuento de Rapunzel, por decirte algo, y Rapunzel no era mujer de chorros negros, no, ni de piel negra. O te cuentan el cuento de Blancanieves, y una mujer afro no tiene la piel blanca. Entonces, los cuentos que nos cuentan nuestros padres regularmente son parte de la oportunidad que nos brinda la vida para tener nuestras crisis existenciales, porque es cuestionar aquellos formatos que no nos dieron por que querían dañarnos, sino que el miedo o las ganas de hacernos creer una historia que no era nuestra, y nosotros terminamos creyéndolas completita. Yo siempre suelo decir, nosotros tenemos unos padres que nos compraron el cuento, nos contaron el cuento y se creyeron el cuento. Y lo más interesante es que nosotros terminamos cayendo en el juego de creernos el cuento también. Claro. Y vivimos contando un cuento y luego nosotros mismos nos detenemos alto. Y empezamos a cuestionar el cuento. Ahí viene la crisis existencial. Lo hacemos cuando niños, lo hacemos cuando adolescentes y lo seguimos haciendo tantas veces sea necesario. Desde tu perspectiva psicológica, ¿qué es para ti una crisis existencial? Bueno, yo pienso que es el momento de generar un caos en la existencia mismo del presente inmediato, en donde, como aquellos caballos que viven siguiendo la zanahoria, se vuelve difuso ese futuro, porque la gente que vive desde el anhelo futuro se frustra por el futuro que no va a alcanzar, pero así es como nos han enseñado de pequeños, cuando lo real es que nosotros solo tenemos la existencia en presente y vamos construyendo pasado. Pero la crisis existencial se da en el momento mismo que tú ves que se va desbaratando tu futuro, porque en el presente tú sientes que las piezas no encajan y no alcanzas a deconstruirlo y mirar al pasado. Entonces te quedas como se genera una paradoja que muchas veces dura mucho tiempo y das vuelta, dicen, como tarantantán o como cucaracha boca arriba, ¿no? Estás girando ahí y no sabes cómo salir de eso, porque estás entre el pasado que tú mismo te creaste o que algunos te crearon por lealtad y el futuro que se ve incierto, y eso te genera una suerte de frustración que mucha gente le da formas y nombres de psicopatologías, ¿no? Depresiones, crisis no ansiógenas y una serie de psicopatologías o trastornos psicológicos que están nombrados, pero que responden muchos de ellos a crisis existenciales. O sea, me das a entender que una crisis existencial es el preludio de las dudas existenciales. Por supuesto, que van de la mano. Yo diría que más bien las dudas existenciales son las que provocan las crisis existenciales, ¿no? Por ahí yo propondría que vayamos construyendo discursos un poco así, ¿no? Se me genera una duda existencial, a ver, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué me sirve ser pareja? ¿Para qué me sirve ser profesional? Y me voy cuestionando, o sea, ¿para qué estoy este rato en la radio? ¿Para qué estoy hablando y comunicando algo? ¿Para qué lo hago? ¿Para que la gente me admire? ¿Para que me conozcan? ¿Para hacerme famoso? ¿Para qué lo hago? Y en el momento que empiezo a cuestionar mi existencia misma y el para qué existo dentro del planeta, voy corrigiendo, enmendando, reinventándome, resignificando o aplanándome, hundiéndome, autodestruyéndome. Varias son las opciones que tengo. ¿Te surjan crisis? No, porque... O dudas. Bueno, dudas sería el orden ese, ¿no? Ejemplo, hay gente que se genera una crisis por una situación incómoda, displacentera o traumática, el terremoto, la ruptura de pareja, pero también se da en situaciones placenteras, porque a veces se piensa que cuando uno vive momentos de extrema felicidad, todo va a estar bien. Y no, las crisis o las dudas existenciales se presentan en los dos niveles, en los dos extremos, ¿no? Cuando las cosas ocurren en esos momentos o eventos catastróficos, un accidente, o cuando viene tu primer hijo y tú, wow, y dices, no sé qué sentir porque te habían dicho, o cuando vas a tener un orgasmo, ¿no? Y tú te contaron que tocas el cielo con las manos y tienes un orgasmo y nunca llegas al cielo y no lo encuentras, no ves estrella, ¿no? Entonces te cuestionas. Es la forma adecuada de poder generar un cambio en tu vida. Ahora, si lo haces propositivamente, sería lo ideal, ¿no? Es cómo
tengas tú una caja de herramientas emocionales y racionales para poder articular y sobrellevar esas dudas con la consecuente crisis y luego salir en avanzado, o sea, hacer de esa crisis una oportunidad. De hecho, para los que somos humanistas o seres humanos proactivos, si podemos decirlo, vemos en toda crisis una oportunidad. Entonces, una crisis es oportunidad, porque genera cambio. O sea, la crisis es como una situación forzada a cambiar, ¿sí? Y no necesariamente se provoca por algo negativo o positivo. Exactamente, eso me has hecho acordar porque en el año 2011 a mí me salió una oportunidad muy importante de trabajar ciertos procesos con la Embajada de los Estados Unidos y ahí creo que salió alguna duda existencial y digo, uy, me ¿Y salió tú por qué? Me lo Claro. merezco, yo me lo merezco, o sea, yo dudaba y digo, ¿qué hice yo para merecerme esa tan gran y oportunidad? qué bueno que tú lo pones en el escenario porque la mayoría, a mí me pasó, yo el 2014 que tuve la oportunidad de irme a Punta Cana, me sentía incómodo porque siendo un luchador social le decía yo, y tanta gente que se muere de hambre y me voy a un sitio donde está todo pagado, puedes comer 24 horas al día y es un resort maravilloso porque era un congreso internacional, entonces yo decía, bueno, pero me quedaba eso, que era algo totalmente positivo en mi carrera profesional, en mi vida, pero sentí incomodidad porque sí, el resto de la gente que amo no tiene, no puede, y yo me cuestionaba a mí mismo, siendo algo muy positivo para mi vida, eso, el hecho de estar ¿Eso acá. implica baja autoestima? Porque tú No, dices, más bien es el yo no me espíritu merezco. altruista. Más bien, mira, probablemente en algún momento de mi desarrollo científico y tomándolo de las estructuras rígidas, tú dices, sí, es falta de autoestima. Más bien es el espíritu solidario altruista mezclado con ese sentido de razones sociales que en algún momento descalificaron desde pequeños, a veces nos hacen creer que tú no te mereces porque eres un niño malo. Y yo, sí, a veces me he portado majadero en la vida, ¿no? Entonces, siendo un niño malo, ¿por qué me pasan cosas buenas? Si me has dicho que a los niños malos no le pasan cosas buenas. Entonces, es la asociación de ideas de una carga estructural lingüística, comunicacional y una carga emocional que nos regalaron nuestros padres o el sistema social en que te hace creer que no necesariamente te van a pasar cosas buenas si haces cosas malas, cuando realmente nunca es así, porque si no, Pablo Escobar no hubiese vivido buenos momentos, ¿no? O sea, tiene que haber vivido muy buenos momentos, sí, pero su karma era tan grande que tenía que alcanzarlo, ¿sí? O sea, al que hace cosas, le pasan cosas, el que dice cosas, le suceden cosas, el que piensa cosas, le suceden cosas. Entonces, uno construye toda su vida presente en la medida que toma conciencia y construyes tu futuro en esa misma medida. Entonces, tú te mereces, pero en la medida que te reconoces y a medida que vas aterrizando, reconozcas, ya, ojo, el éxito no tiene que envanecernos, ni el fracaso entristecernos. Ese es como el resultado final de una crisis existencial, saber que si sucede algo que parece malo, no es que me lo merezca, sino que me está queriendo dar una lección de vida para crecer. Y si me sucede algo bueno, también me está dando una lección de vida para crecer. Y ahí es donde pruebo mi equilibrio en no envanecerme y creer, yo soy Superman, con calma. No eres lo que eres solo gracias a tu esfuerzo. Es gracias al esfuerzo de toda la gente que cree en ti, que confía en ti y que te da la oportunidad de seguir adelante. O sea, me das a entender también de que, escuchándote un poco en tu respuesta, de que el pensamiento tiene poder, la palabra tiene poder. Sí. Por eso se invita a que seamos coherentes, porque uno suele pasarse de listo y piensa cosas feas o malas y dice, ¿cómo quisiera que te vaya mal? Y le deseas eso porque en ese momento de enojo piensas una serie de cosas, ¿no? Y ese pensamiento que viaja a la velocidad de la luz, porque el pensamiento es muy rápido, se convierte en algo tangible y solo va contra la persona que la está viviendo. O sea, la ley del boomerang. Así es, la ley causa y efecto. Tengo una pregunta aquí que se me ocurrió en el programa anterior y yo Por favor. Mira, ¿crees tú que las personas, la voy a leer literalmente, ¿crees tú que las personas trans, por el hecho de representar de alguna manera a la dualidad humana, hombre-mujer, estas personas son mucho más propensas a crisis y dudas existenciales? Mira que el detalle del hecho de las personas o seres humanos que se denominan transgénero o transexuales debe ser complejo, extremadamente complejo, porque los seres humanos que somos heterosexuales y aceptamos nuestra conciencia y nuestra decisión,
porque cuando yo estudiaba sexualidad, inclusive se decía que la heterosexualidad la gente no sabe cómo explicarla porque como que ya está implícito y nadie te explica qué es un heterosexual, o sea, no hay cómo. ¿Sí? Los heterosexuales podemos ser infieles, pero ¿qué ocurre? Somos personas. Un ser humano que vive dentro de una sociedad que cuestiona un formato diferente y que habla de igualdades, es una situación compleja. Yo siempre sugiero que el término que menos tendríamos que usar es igualdad y hablar de equidad, porque un ser humano transgénero o transexual que quiera ser igual a los demás ya está cosificándose. De hecho, los seres humanos que creemos que somos iguales nos vemos como cosas, y esto viene de la lucha en derecho, porque las cosas es que tú haces las cosas igualitas, ni los clonados son iguales. Entonces podemos ser iguales en acceso a derecho o tener igualdad de acceso a derecho, pero no somos iguales. Solo el criterio de que desde pequeños nos hagan creer que somos igual a nuestros hermanos o que somos igual a nuestros padres, cuando vamos creciendo y nos vemos al espejo y vemos una diferencia, ya nos puede generar una duda existencial o una crisis existencial. Y en el momento que llegamos a la adolescencia, todos los seres humanos atravesamos esas dudas existenciales porque la esencia nuestra nos identifica como únicos y exclusivos, pero la estructura social nos grita, nos invita y nos quiere involucrar en la masificación y en la cosificación de la igualdad y que queremos estar todos. Entonces, una persona con el solo hecho de querer no ser algo diferente a lo que te dice la biología o que te dice la medicina o que te dice la estructura social, tiene una triple lucha en sí misma, toda la existencia, porque tienes las hormonas que te corresponden a un sexo y tienes la identidad psicológica de otro género. Entonces, entre lo psicológico y lo biológico se va a generar una lucha, ¿sí? Y tienes un cargo adicional, que lo exterior que luchaba en el proyecto de vida para que sea su hijo o su hija y te ve como algo inverso, tienes que convencerlo, persuadirlo y también ayudarlo a... Entonces tienes que convencer al entorno externo de que no eres lo que ellos querían que sea. Tienes que convencerte a ti mismo. Entonces ese es un trabajo, hermano, pero de por vida, ¿sí? Porque tienes una estructura social que todavía no alcanza a entender que somos 7.000 millones de gente diferente y que el respeto a la intimidad de nuestra sexualidad es algo nuestro. Pero como el gobierno social te impone, no es que te propone, sino que te impone cómo tienes que comportarte en tu sexualidad, ya ahora es menos, pero hasta hace todavía 50 años, inclusive en la parte común, los orgasmos eran vetados. Entonces a las mujeres les iba muy mal en su sexualidad. Ellas tenían más crisis existenciales en esa época que las personas trans, porque el solo hecho de sentir las ganas, pero tener que inhibirlas y guardárselas, les generaba de sí una frustración. Y esa frustración generaba un cuestionamiento constante en base a su propia esencia como seres humanos. Entonces, imagínate las personas trans, femeninas, ¿sí? Que viven en esa existencia, que no pueden sentir lo que las hormonas no te dan, porque tienes que inyectarte, ¿sí? Lo que la naturaleza. Entonces, es una serie de situaciones entre lo biológico, psicológico, social y espiritual, que en algún momento, yo recuerdo en Punta Cana mismo, estaba en un tema de familias diversas, y había un chico que vivía en San Francisco, que era un transexual ya, que nació niña y se construyó niña, ¿no? Entonces estaba con todo el acompañamiento. En los países anglosajones ya hay toda una estrategia para ir haciendo el acompañamiento psicológico durante toda la transición, pero por años. O sea, no es una cuestión de un ratito. Es una política de salud en todo caso. Claro, ¿por qué? Porque el hecho de su identidad sexual no hace un ser humano más o menos productivo, pero el no manejo de eso genera alguna disfuncionalidad en su estructura personológica y te puedes convertir en un cáncer social. Entonces, ¿por qué vamos a hacernos lío? Los anglosajones dicen, a ver esto, mientras no ofendas o afectes, yo te ayudo. Y yo te ayudo porque tú eres, y mientras más productivo, le dan beca y son gente muy, muy capaz. Entonces, son gente productiva socialmente, entonces la sociedad coge un ser productivo. No me interesa si te crees hombre o mujer, si quieres acostarte, si eres mixto, no interesa. El detalle es que seas productivo y un bien para la sociedad. Entonces, ese bien productivo hace un bien al resto. Entonces, es una visión desde el ser humano que produce para la sociedad y no desde la cosa como objeto. No me sirve, eres descartable, te fuiste, ¿no? Entonces,
ya viéndolo como salud pública, es wow, es avanzada, es humanidad. O sea, no es que tengo prejuicio porque me gusta tal o no es lo que a mí me guste, es lo que le haga bien a la humanidad. Incluso, Gino, en alguna ocasión yo leí un artículo periodístico que decía que en Holanda había una empresa que solo ellos, todo su staff de empleados eran personas del colectivo LGBT. Y aducía el jefe de recursos humanos de que porque somos más proactivos, nos esforzamos el doble. Y ese también es una carga que valga la pregunta, que cargamos los LGBT, porque o sea, tenemos que demostrar, trabajar hasta instintivamente el doble. Y uno dice, no, yo trabajo igual 6 horas, esforzarse más. Pero mira que lo que pasa es que nosotros a veces evaluamos desde otra visión cultural. Para que Holanda llegue a eso, mira que en Holanda tú puedes consumir drogas y tener sexo donde quiera porque es un país extremadamente liberal por su situación sociocultural. Viven bajo el nivel del mar, han logrado contener la fuerza de la naturaleza para sobrevivencia. Entonces, su nivel de resiliencia es extremadamente alto. Por ende, no tiene ni punto de comparación a nuestra estructura social. Nosotros aquí somos extremadamente cómodos. Por ahí, de pronto, las personas que atraviesan una situación sexual diferente a la normada por la estructura, en países latinoamericanos se ven a veces más confundidos porque quisieran ser tratados como son tratados en estructuras socioculturales como Holanda. Pero ahí viene la parte de las dudas existenciales y la crisis existencial. El Ubicatex, estamos en Ecuador, que todavía no alcanzamos a entender nuestra propia sexualidad hetero, en términos generales. Y intentamos respetar la diversidad, sin siquiera saber el respeto de la sexualidad de todos. Mira que el tema de los abusos sexuales todavía es un lío, se discute entre deben tener una crisis existencial terrible los curas, que teniendo su sexualidad tienen que subordinarla porque en una encíclica les dijeron que tenían que subordinar su sexualidad como un sacrificio por su vocación. Entonces, esa exigencia de una cultura que está demostrado que no le hace bien porque no se sublima la energía sexual, sino que es a través de actividad sexual, hace que exista una distorsión. Y esa distorsión en la parte sociocultural del manejo de nuestra propia sexualidad atañe más a las personas del colectivo diverso. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú decidas mutar, transformar, como lo quieran ver, y otra es que tu preferencia sexual, que era lo que se discutía, ¿a quién prefieres para compañero de vida? ¿Sí? Porque el papá de las Kardashian hizo todo el andamio de su transexualismo, pero seguía manteniendo una posición de que le gustaban las mujeres, aunque él era un trans femenino. Entonces, si pasas a ese nivel, la gente asumiría, bueno, entonces se convierte en y dicen, es un trans femenino, lésbico, y hacen todo un andamio de traducir. Cuando él seguía manteniendo su componente, probablemente la atracción hacia lo femenino desde lo femenino. Y eso ya no tiene el cargo de homosexualidad femenina. Pero nosotros, como buscamos rotular la identidad, eso genera crisis existencial también, porque buscamos un rótulo para todo, queremos rotular todo. ¿Yo quién soy? Etiquetar. Claro, ¿yo qué soy? Tú eres un ser humano, el que te guste, ¿no? Algo diferente no tiene que ver que eres mejor o peor persona, porque en todos los seres humanos hay personas que tienen actitudes buenas y actitudes malas, actitudes que dañan y actitudes que construyen. Entonces, el detalle es que aprendimos a juzgar a la gente por lo diferente de la normativa social, y en la parte sexual, yo digo, como en América Latina todavía estamos inmaduros en eso, se les hace complicado el nivel, y digo se les hace porque no es que yo me abstraiga de ser latinoamericano, pero yo desde pequeño decía, a ver, si yo era cristiano evangélico, y me decían que ama al prójimo como a mí mismo, nunca me dijeron que tenía que odiar a los católicos ni a nadie. Entonces, si aprendí a amarme a mí, tengo que amar a todos, ¿sí? Pero si no, es que tú, Fernando, y lo pienso porque después la gente me ve aquí, va a pensar que yo también soy LGBT, y nada, o sea, ¿cuál es el rollo? El que seas mi amigo no me incapacita de ser lo que soy y de querer lo que quiero. O sea, si fueras un mala onda y chuzo. Eso es otra cosa. Claro, no importa cuál sea tu preferencia sexual. Pero nosotros aprendemos a jugar, no, es que me voy a juntar mejor con mis panas solo de
del clan, del gremio, porque los demás no me van a aceptar. Y es el sentido de aceptación lo que hace que las dudas existenciales se den. Porque la gente buscando ser aceptado, y si tú me rechazas, por decirte, yo me he sentido en algún momento, cuando hace muchos años como activista social, porque las comunidades de defensa de las mujeres y en contra de la violencia nunca nos llamaban a nosotros, a los hombres heteros y así con características, porque generalizaban y creían que todos eran agresores. Entonces, wow, ¿no? Y tú entras en una crisis y dices, a mí me gusta ayudar. Yo tuve una mamá que fue violentada. Chuzo, yo quisiera ayudar, pero no me permiten ayudar. Y estoy marcado por haber nacido hombre. Entonces, y te genera crisis existenciales, porque dices, yo quiero ayudar, pero no me dejan ayudar. Y no es que no me dejen, no, si no me invitan, yo hago mi fiesta. ¿Cuál es el problema? No me voy a resentir. Pero hacemos más crisis existenciales por criterio social que por real valor psicológico o espiritual. Las crisis espirituales, existenciales, se dan ya a partir de los 40, 50 años. Por ahí vienen esas crisis. Pero las anteriores tienen que ver con lo biológico y con lo social más. ¿Es una constante de que en todas las etapas del crecimiento del ser humano salgan dudas? ¿O no necesariamente? O de pronto, por ejemplo, yo particularmente siento que de mis 45 años hasta ahora, no me pregunten la edad, ha surgido mucho este tema de las dudas existenciales, por eso yo aquí a producción le propuse el tema. O sea, y esto también nació a raíz de que yo me vi una película de que era un actor de cine, y la película empieza con una disyuntiva, una pregunta que decía, si ya tengo todo, ¿qué quiero? Cuando ya tengo todo, ¿qué quiero? Y como que se te acaba el sentido. O sea, ya soy famoso, tengo dinero, tengo mi mansión, tengo las mujeres que quiero y todo. ¿Y ahí qué? Entonces, va al desierto este señor a buscar respuesta a esas dudas existenciales. Entonces, yo creo que hay un momento en que tú te sientes realizado desde tus conceptos particulares y ya como que dices, bueno, y ahora ya ahorita ya quisiera morirme porque ya creo que me siento realizado, hice tal cosa, y es lo que me está ocurriendo a mí particularmente. Ya, pero es la realización, entre comillas, de los parámetros sociales preimpuestos. Porque desde la pirámide de Maslow, que no es que está mal, pero es simplemente un análisis de cómo funciona la estructura social en América Latina o en América, es que nosotros creemos que hay niveles y tú te vas a sentir autorrealizado cuando tienes una casa, un carro, una profesión y un trabajo estable. Cuando esa es la exigencia social, por eso te decía, mira que coincide. Regularmente hay unos estudios serios que te determinan las crisis de los hombres empiezan entre los 40 y 50 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y es en América Latina, en su gran mayoría, en los países occidentales. En los países orientales es otra la forma de respuesta. Todos tenemos crisis, culturalmente hay, pero la forma como se atraviesan las crisis es diferente, porque allá en Oriente primero tienes que autorrealizarse, y la autorrealización no es social, es espiritual. Pero como nosotros vivimos distraídos de nuestra esencia, de nuestro ser, buscamos el sentido de pertenencia en la sociedad. Somos cosa primero, y cuando llega un momento de decir, bueno, y como cosa ya estoy realizado, y ahora, entonces busco hacia adentro. Y ahí viene en esa parte sentirse vacío. Hay gente que se siente vacío, que cree que realizado es tener compañía, cuando la soledad no existe en la parte psicológica, porque si tú recuerdas, nosotros desde niños tenemos al amigo imaginario, y todo nos ha pasado, y los que no han tenido amigo imaginario, pongan una alerta roja. El amigo imaginario es esa parte nuestra, el compañero eterno de nuestra creatividad, que es ese yo rico espiritual nuestro, y que nos acompaña toda la vida. Pero cuando alguien llega un momento y se siente solo, y no diferencia que una cosa es querer tener pareja social o compañero, porque para hacer esto que tú estás haciendo necesitas un equipo. Solo difícilmente, no es imposible, pero va a ser más complicado, pero en equipo. Lo mismo pasa en llevar una vida, y la vida de pareja es rica, ¿sí? Pero no todos desarrollamos esa habilidad, y hay otros que de pronto requieren su espacio de vida, y tienen una vida de pareja compartida a distancia y no cerca. Pero en cambio la sociedad te vende el concepto de pareja. Bueno, y hay investigaciones que te dicen, vivir en comunidades es mucho más saludable que el ermitañismo. O sea, vives menos años siendo ermitaño porque tienes menos probabilidad de sobrevivencia, pues, ¿no? Porque entre dos se cuidan mejor. Claro. ¿Sí? Entonces, eso se presenta regularmente en los hombres más que en las mujeres. A las mujeres le pusieron el término de el climaterio, menopausia. Pero es por una cuestión hormonal, pero hay mujeres que no les pasa, ¿no? Se da a veces cuando se da el nido vacío. Pero en los hombres
le quisieron dar el nombre de andropausia y hubo un querido amigo que ya falleció que demostró que eso es un cuento, no es una cuestión de desbalance hormonal, es más bien una situación de madurez de conciencia. La conciencia nadie la puede esquivar y te va, tarde o temprano te va a gritar por dentro. Cuando grita la conciencia se genera una gran duda y luego viene una crisis existencial, porque es decir, hey, yo estoy aquí, no estás solo. Pero las personas siguen queriendo buscar fuera lo que tienen dentro a esa edad. O sea, aquí se encaja una pregunta que estaba aquí en Por el libreto. favor. ¿La soledad es nociva? ¿Por qué crees que a la soledad se le da esa connotación negativa? Porque cuando te venden como cosa social, te buscan... A ver, tú una discoteca, ¿qué vas a hacer en una discoteca? ¿A estar solo o a buscar A compañía? socializar, supuestamente. Claro, entonces el cuento de ser sociable es emparejarte. Y la obligación de emparejarte genera conflicto porque no hay la obligación de emparejarte, es una cuestión de convicción. Si yo vine acá a la conversación es porque vine por convicción propia, no porque me obligaste tú. Me pareció interesante el tema. Entonces, la sociedad y el resto que lo repite como nocivo es porque es una sensación incómoda, porque tú dices, a ver, yo ya quiero compartirme, pero si te compartes por necesitar al otro, te vas a sentir vacío y vas a encontrar relaciones tóxicas en su gran mayoría. Pero si te compartes cuando estás lleno y no por miedo a la soledad, porque no tienes miedo a la soledad, entonces vas a compartirte libremente y no necesitas ir a una discoteca, sino que vas a buscar compañía o vas a buscar amigos o vas a buscar amigas en sitios más saludables. De ahí que la soledad nunca ha sido nociva. Tú ponías el ejemplo de la película que estás viendo. Al desierto no vas a buscar compañía. O sea, no, ¿quién va al desierto a buscar compañía? ¿Sí? Regularmente la metáfora de la soledad, de los espacios a solas, es para encontrarse uno mismo. Para que tú puedas encontrarte a ti mismo, tienes que encerrarte en tu habitación, abastecerte de comida, bien, o sales vivo o sales muerto. ¿Sí? Porque es el encuentro contigo mismo. Y la gente le huye a estar a solas porque está distraído. Pero en los momentos a solas que te encuentras, no es que ya te encontraste, de preferencia que te encuentres antes de buscar pareja. En mi caso me ha tocado muchas consultas de personas que se emparejaron en la adolescencia y luego terminan su relación porque quieren encontrarse a los 40, 50 años. ¿Sí? Entonces, pero ya cuando tú te has encontrado y dices, a ver, yo ya sé vivir solo, yo soy chévere, pero ahora es justo y necesario compartir porque soy un hombre feliz, disfruto y voy a encontrar a esa persona. No va a ser cualquiera porque yo me valoro y tienes un mejor propósito, porque no es que yo no tengo miedo a estar solo, porque si no vas a encontrar a alguien y te rechaza, uy, no, y ahora volver a estar solo. O decides estar solo por el resto. Es que cuando tú te amas a ti mismo, no vas jamás a temerle la soledad, porque la soledad es un estado físico tal vez, porque estás a solas acá, pero jamás mentalmente, porque tienes a la mejor compañía, que eres tú mismo. Así es. Sí, ¿Sí? en ese Y por eso sentido es agradable concuerdo. que la gente te busque y dice, mira, yo puedo estar solo, pero qué chévere estar en compañía tuya de vez en cuando porque eres buena gente. Entonces, la gente no te busca por miedo a la soledad, sino porque es agradable estar en tu compañía. Pero cuando la gente te busca por miedo a estar solo, tenlo por seguro que mala tos te sienta. O sea, eso lleva toxinas de por medio, porque lleva dependencia emocional y tarde o temprano tienen que hacer una crisis para poder salir de esa toxicidad. Entonces, en todo caso, se llega a un nivel, cuando las personas ya se han encontrado, llegan a un nivel en el que me pasa a mí particularmente, y vuelvo a sacar ejemplos porque esto nació a raíz de un montón de dudas que me salieron, ya me incomoda ingresar a alguien a mi sistema de vida. O sea, no sé si me hago entender, o sea, yo me he acostumbrado tanto a estar solo que, chévere, me gusta esa persona, me gustaría, pero en el fondo no me genera tanta satisfacción tenerlo a mi lado o compartir mi vida. Porque Ya, prefiero pero es que- estar solo, o prefiero estar en el WhatsApp, él allá y yo acá. Ya, pero Perfecto. es que ahí tienes que mirar varios aspectos. Una cosa es el sentido de identidad y pertenencia ya bien establecido, sin miedo a la soledad, y otro es que tú tienes reglas o estructuras, dependiendo de la edad, en las que la persona que involucra, sean amigos, por decirte, si eres temático y no te gusta que nadie te mueva y viene y te mueve, Sí. eso no tiene que ver con soledad, eso tiene que ver con esquemas y formatos. Y si no te gusta que te rompan el formato, entonces empiezas a renegar. De ahí que las alianzas y las estructuras sociales tienen que llegar a acuerdos. Entonces es más claro decir, mira, yo tengo estas reglas y como ya soy rígido, estructurado y no tengo miedo a estar solo,
no es que te voy a obligar a que cumplas las reglas, pero vamos negociando de a poco la aproximación. Porque cuando nos acostumbramos mucho tiempo a estar solos y ser ermitaños, incorporamos a alguien más a nuestro sistema de vida y le pasa a los dos, pues, ¿no? Porque depende, hay gente que es más flexible y se adapta al estilo de vida de la otra persona. Pero a veces los dos quieren imponer su estilo de vida. Y ahí, aunque sean personas que se agraden, difícilmente pueden emparejarse porque no permiten la negociación de ser cómplices en su desarrollo. La relación tiene que hacer una negociación para saber qué de lo que yo traigo para aportar a una relación sirve y qué de lo que yo traigo molesta o mortifica, porque si yo ya soy muy exigente, quejilloso y todo eso, vea, pongo un espejo grande, véase todos los días ahí y no se haga lío, porque si va a emparejarse, la otra persona es diferente a usted. En esta negociación incide mucho la edad. Por supuesto que sí, la brecha generacional Eso también es una cosa importante. que te han vendido, que no, cuando hay amor verdadero, las edades no importan. Ese es un cuento. El tema es la capacidad de reconocer las distancias. Porque el ejemplo, el presidente de Francia tiene una brecha generacional con su esposa inmensa. Grandísimo. Pero ¿qué pasa? En ese acuerdo nupcial, ambos aceptan su realidad y su brecha. Y cuando tú vives el aquí y el ahora, y por eso es que las crisis existenciales son saludables en la medida que tú te ubicas en el presente. Mientras más ubicado estás en el presente, no hay frustración. Pero en cambio, cuando te aproximas a tener demasiadas visiones de futuro, hay gente que le encanta vivir con la zanahoria, ¿no? Y el palo, ahí como el caballo, ¿se ha visto usted? Esa es la gente que vive pensando en el futuro. Y construye su vida, es que mañana vas a cambiar, es que yo sé que mañana todo va a ir, solo tienes un día para vivir, es ahora. El presente es el que hay que vivirlo. Entonces, si una persona tiene 80 años y el otro 50, hay una brecha de 30 años, ¿sí? ¿Qué nos dice para cualquier sentido común? Chuzo, se puede morir las enfermedades. Sí, viva el presente, no se mortifique, porque si no, matas el presente, no lo disfrutas el presente. Y cuando llega, viste que yo así, mataste tu pasado, porque ya tienes un pasado amarguete, un presente incómodo que pasas renegando. Si te enamoraste de un viejo o de una vieja, ¿sí? Vívelo, ¿sí? Vívelo, no vivas pensando es que mañana nos va a ir mal. ¿Qué es lo diferente con la brecha? Que cuando hay dos personas que viven una brecha muy grande y viven en la crisis existencial, el viejo o la vieja no aguanta la crisis existencial del pequeño, ¿no? Porque nadie está para aguantar el berrinche del otro. Entonces, ¿qué pasa? Chica, y yo ya pasé por esa crisis. ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Nos vemos otro día, vive tu crisis. Porque las crisis existenciales, hay gente que quiere que la apoye. Ven, es que yo que nada. Tu crisis existencial, vaya usted al cuarto oscuro y revele sus propias fotos. ¿Sí? Yo estoy acá y te espero. Si regresas después de eso, qué bueno. Y si no regresas ya, pues nos Acá amamos. te espero con mi álbum de fotos que ya lo tengo yo. Sí, es que claro, es que la gente quiere que las crisis existenciales que les pertenece y que se puede activar con la relación. No, muchas relaciones, tú decías hace rato, muchas crisis existenciales se dan cuando una relación existe y ¡pac! Se activa una crisis. Y la crisis puede poner en riesgo la relación. Y la gente te dice, dame tiempo. Vaya, pero cuando regreses, a lo mejor no está, solo te queda el puesto. Así funciona el mundo. El mundo gira y no se detiene. Y uno quiere, no, pero tenme paciencia. No se hagan lío. La crisis existencial le pertenece al que vive la crisis. Pero cuando uno irradia, y esto pasa con los padres, tú has visto padres y madres que tienen hijos y viven crisis existenciales, pues como adolescentes, y tienen hijos adolescentes y no saben quién es más adolescente, si el papá o el hijo, la mamá o la hija, ¿no? Hay señoras de 40, 50 años que viven un divorcio y la gente dice, puchiga, después del divorcio se volvió loca, ¿no? Y parece otro adolescente. Y viven una crisis existencial de identidad porque se saltaron etapas de desarrollo. Entonces, en la crisis existencial la gente involuciona, retrocede, no se estrella otra vez y pasan muchas cosas. Luego de la crisis viene la evaluación. ¿Y ahora qué sacamos en blanco y negro de la crisis? Y
cómo lo vamos a vivir. Pero tenemos que sernos responsables de lo que decimos, pensamos, sentimos y actuamos durante el tiempo de no crisis y durante el tiempo de crisis, porque mucha gente quiere decir, a ver, en el tiempo de crisis no, eso no, que no puntúe, también puntúa para la vida y para las relaciones. A ver, los chicos de producción y el invitado que está aquí también, Gonzalo. ¿Cómo estarnos va, pues, acompañando. Gonzalo, a los años? Yo le comentaba a Gonzalo que, bueno, ya lo vio en las redes de que tú estabas invitado, qué y nos chévere. empezamos un poquito más y lo invitaba a tomar una cerveza, acordarnos de familia. Ah, qué chévere. Sí, hace muchos años que me ¿Tenías alguna invitaba. pregunta, Gonzalo? Aprovechando la presencia de Gino. Dando la presencia de Gino, que es Pepa, cuando vuelve. Jaja, gracias, Gonzalo. Entonces, muy chévere. La pregunta mía es en cuestión a la edad. Por ejemplo, yo hoy tengo 75 años, mi pareja tenía 28. Y- 26 años vivimos juntos. La Fernanda la conoce. Pero yo veo que hay un daño que nos causa El entorno. el entorno. Que no, que él es viejo para ti, ella ha pasado con tanta, tú eres guapa, él es un viejo feo, que mira que para acá, o que tú estás por el dinero y un sinnúmero de cosas. Pero nosotros, como decimos, hemos salido divorciados Ujú. y hemos salido avante. Qué bueno. Si estamos avante y ella nos dice, usted es mi pareja y con usted vivo, punto. Qué bueno. Perdón un ratito, Gino. La pregunta que hacía Gonzalo, quizás que no la han escuchado, era de que si la edad implica, que ya un poco explicó Gino esto, en este tema de las dudas existenciales y si el entorno también afecta. Pero eso iba a decir, y la sugerencia no solo para ti, a mí me ha pasado, mi novia tiene 18 años menos que yo, y eso impacta porque hasta uno se pone, a ver, ubiquémonos, vamos aclarando. El detalle es que la gente confunde el amor esencial con el amor romántico. El amor romántico es el que te venden en las tiendas, en las tarjetitas y todo eso, ¿no? Que parece que todo... El amor es justo, es el que te permite desarrollar paciencia y saber ubicarte. Cuando tú te amas y construyes una relación basada en amor, jamás vas a tener un problema o un conflicto. Se van a presentar problemas y conflictos, pero los vas a resolver porque te amas y amas a la otra persona. La sociedad, que es la que quiere poner las reglas, decirte cuánto, cómo, con quién, no, está bien, está mal, y hablamos de la sociedad, todo el tejido cultural alrededor. La gente que puede decirte querer, hacen esos comentarios porque aparentemente te quieren y te estiman, y ahí es donde uno le presta los oídos. La sugerencia es, cuando nos emparejemos, con brecha de edad o no, ya hablando de manera consciente, sepan todos que la estructura social es la más metida, pero no es ellos los que van a pesar en nuestras decisiones, sino lo que nosotros escuchamos y permitamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos amigos y parientes que queremos, papá, mamá, y te dice, pero mira este viejo. Si nosotros le prestamos y decirle, a ver, mamá, tú me quieres, sí, tú confías en mí, sí. Entonces, si confías en mí, es mi decisión. Y al hablar mal de la elección que tengo yo, estás hablando mal de mi decisión. Y yo no le permito, y particularmente yo no le he permitido jamás a ningún amigo o amiga que opine sobre mi relación. Por muy perverso. Y tampoco yo me he metido en las relaciones, ni de mi mamá que tuvo otro compromiso, ni de mi hermana, de nadie. Porque es una lección que aprendí en la vida. Y cuando ya estás aprendiendo sobre ciencia, te das cuenta, wow, qué interesante es saber blindarte frente a la estrategia. Tú les permites que opinen sobre otros, pero cuando tú pidas, ¿no? ¿Qué te parece? Tenlo por seguro que estás tú dándole pie a que la gente te invada. Entonces las sugerencias no se permitan invadir. Mientras usted no pida sugerencias, los otros no opinan. Y así tú blindas tu relación. Ese es tu parecer. Permite, digo porque te quiero. Si me quieres, respeta mi decisión. Y empiezas a poner límites con amor a que respeten límites. Los límites con amor pueden ser una barrera imaginaria en donde es el amor el que construye eso y decirle, a ver, si me va a ir mal, será en futuro, porque tú lo estás prediciendo. Pero como todavía no llega ese futuro, en presente me está yendo bien y yo vivo mi presente. ¿Sí? Recuerden siempre el caballo y la zanahoria. Hay mucha gente, muchísima, que disfruta ser un caballito que se pone una escoba aquí con una zanahoria adelante y pensar que se preocupan por algo que todavía no llega. Ocúpese de vivir su vida y eso va a fortalecer y hacer un mejor futuro. Porque si tú tienes un buen presente, construyes una buena relación, la brecha generacional se va reduciendo y llega un momento
que parecen siameses, porque construyeron una relación así. Pero si vives preocupado por el futuro, pierdes presente, desgastas el presente y malgastas tu tiempo. Entiendo también entonces que las brechas no solamente tienen que ver con las edades, también de pronto una brecha étnica, una brecha Así es, religiosa, cultural, así es. una brecha hasta física, porque tú de pronto tienes un bombón de mujer y tú eres más feo que un cólico. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Describiste eso tal implica cual. también que la No, brecha no eres tú, no está hablando de ti, hermano. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, son algunas brechas que hay que manejar. Pero mira que ahí tú pusiste algo que sucede en la mayoría de la estrategia social y que crea crisis existenciales es la envidia. La envidia propia y la envidia ajena. Muchas personas se crean su propia crisis, así como el no me lo merezco, yo quisiera tener lo que el otro tiene, ¿y por qué no lo tengo si yo he trabajado tanto? Y esa persona sin haber trabajado tiene un mujerómetro, ¿sí? Y yo que soy un Adonis no tengo ese tipo de mujer. Entonces, y eso hace que se produzca una crisis y es por una emoción caprichosa, berrinchuda, mal manejada desde pequeño, que se llama envidia y que mucha gente lo lleva y que Y carcoma. le provocas entonces una duda al otro lado, a la otra parte. Es que el envidioso quiere contagiar y destruir. El envidioso genera su crisis existencial autodestructiva y quiere destruir el sujeto de su envidia. O sea, va a tratar a toda costa, porque dice, es que no puede ser posible que tú seas tan feliz. Y empieza a construir todo un andamio alrededor. Entonces, tú decías hace rato, las crisis existenciales tenderían a ser positivas, pero se convierten en negativo en la medida que el sentimiento que acompaña esa crisis no es el amor. Si no es el amor y es el miedo trae consigo otras emociones negativas, la envidia, la ira, el enojo. Entonces, una crisis acompañada de miedo regularmente no tiene muy buenos resultados, ¿sí? Pero si tú te vas nutriendo de amor, ¿no? Cuando viene la crisis, es más factible que tú enseguida le des el giro, veas la oportunidad. Yo pasé recién un proceso de fiebre reumática, me estaba imposibilitando caminar, trabajaba solo 4 horas al día porque me agotaba, y en ese proceso me sirvió para convertirme en una mejor persona de lo que ya podía haber sido. Entonces, toda crisis trae consigo una gran oportunidad, muchas grandes oportunidades, pero depende cómo tú la digieras y cómo tú la proceses, porque si no vas a querer destruir el mundo, vas a querer vengarte, vas a creer que es la gente que te ha hecho mal, los demás, y vas a culpar a todo el mundo de tu crisis, menos responsabilizarte a ti mismo. Chicos, aprovechemos la presencia aquí de Gino. Andrés, Hagan consulta gratis. ¿Tienes alguna duda existencial o lo digo yo? El tema de la muerte. El tema de la muerte, a Andrés le produce mucho resquemor, mucho, no me gusta hablar de ese tema, no. Y a otros, como es mi caso, no. Mira que hablar de la muerte es un tema súper interesante porque después del 16 de abril, las personas que sobrevivieron al terremoto estando en el punto álgido o en la zona cero, y todos aquellos que vivimos ayudando a estas personas, en particular creamos nosotros una organización que se llama Psicología 3R, y el enfoque nuestro se basa en resignificar la vida, o sea, darle el valor a la vida. Si hay gente que vive teniendo miedo a la muerte es porque todavía no ha encontrado el valor de la vida. La muerte es parte de la vida. El esperma y el óvulo mueren para dar paso al ser humano que crece. Nosotros somos fruto de muertos, ¿sí? Si tú ves, vivimos estudiando a los muertos, idolatramos a los muertos. Michael Jackson ya murió y la gente, wow, Michael Jackson, los Beatles, no, ya John Lennon ya murió. Entonces la muerte es parte de nuestra vida. Es lo único cierto en lo incierto de la naturaleza humana, porque no está nada dicho de aquí. De pronto tenías 100.000 preguntas y el programa se fue generando y cambió. Entonces, la incertidumbre es lo único real. Y dentro de la certeza de la vida, lo único que existe en el momento que nacemos como cierto es la muerte. O sea, en el minuto que tú empiezas a generar vida, automáticamente está ahí la muerte, claro. Entonces, lo que hay que decodificar y resignificar es para qué me sirve el miedo frente a un argumento tan válido, porque si yo le temo a la muerte, voy a desperdiciar vivir. Y lo que se busca es la propuesta de amor hacia la vida y decir, a ver, ¿qué es la vida para mí? ¿Sí? Si yo amo tanto a la vida,
no voy a temer morir porque la valoro tanto que la vivo aquí y ahora. Porque sé que soy tan corruptible y tan vulnerable que puedo morir en un instante. Y como no temo a la muerte, entonces no voy a distraer ni perder un segundo en distraer mi atención, sino que voy a valorar mi vida, voy a cuidar mi vida, voy a cultivar mi vida el tiempo que exista. El otro es el capricho de yo quisiera vivir 100 años, un ratito. O yo quisiera que mi mamá viva 50 años, un ratito. Usted no tiene poder sobre la vida de los demás. Apenas le alcanza a valorar su propia vida, cuidar su vulnerabilidad, asumir los riesgos que tiene frente al entorno y saber disfrutarlos. Ginny, cuando ese temor a la muerte es producto de una culpa, porque creo que no hice algo respecto a cierta situación. Ya, pero a ver, cuando tú manejas la culpa, el miedo es el que genera que la muerte se convierta en un enemigo y no en un aliado, el miedo. Si tú alejas el miedo de tu vida y lo acaricias y lo haces más chiquito como un gatito y el amor crece, la muerte se convierte en un buen aliado, porque tú sabes que la muerte siempre va a estar presente, está aquí a mi lado. Entonces, cuando yo baje, voy a tener mayor cuidado, porque yo sé que he muerto, hoy día no te voy a dar chance. Sí, de verdad que sí. Claro, es una resignificación frente al tema, pero si yo me siento culpable y mi conciencia me está gritando, porque a lo mejor tengo exceso, por decirte, hoy día me voy de farra y me tomo 2 botellas de whisky, estoy agrediendo mi cuerpo, por intoxicación alcohólica podría morir, y al otro día amanezco, chuzo, viví, qué bueno, le jugué una pasada a la muerte. No, la estoy buscando, pero no voy a morir tan rápido, y lo que hago es morir tan lentamente que es dolorosa la autoagresión que me estoy haciendo, ese suicidio lento, como el fumador, el que fuma y se cree, es que esto es chévere, de algo voy a morir. No seas tan genio. Entonces, ¿qué de cierto hay de una premisa que yo tengo muy particular de que, ¿por qué temerle miedo a la muerte si cuando ella está yo no estoy? Y cuando yo estoy, ella no está. Claro, bueno, es una forma interesante de parafrasear, porque ella estará, ¿sí? Y tú ya no la verás, porque ya estás muerto, ¿sí? Es metafórico. Pero la realidad es que la muerte vive con nosotros, está ahí, está presente, es parte del todo, ¿sí? Y cuando la gente muere, tú lo que tienes que hacer es en ese momento, la tristeza porque te hubiese gustado compartir un rato más, haces tu crisis, pero valoras la vida y le das más sentido. Cuando tú ves un ser amado que muere, aprendemos a entender el valor de la vida, porque ahí tú te quedas o estancado en la tristeza por miedo, o descubres cuánto amaste a esa persona y cuánto te regaló en vida. Y ahí recién tú te das como, wow, la vida, ¿no? Entonces, y aprendes a amar el presente. La vida se vive en presente. No hay forma de vivirla en otro tiempo. Entonces, el ser humano también crea estrategias frente al vivir, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Yo particularmente tengo algo de que yo nunca veo un cadáver. O sea, yo no me acuerdo que mi mamá está muerta. O sea, la recuerdo viva. Todos mis seres queridos los recuerdo vivos, porque nunca me acerqué al féretro, nunca quise ver el cadáver. Entonces yo no sé si esa es una estrategia de como eso es que para no evadir, querer, eso es para evadir. Claro, exactamente, para evadir el recuerdo que vas a... Pero mira, en la medida que a ti te haya servido, Sí, muchísimo. Esa es tu forma Y es válido. de poder resignificar el duelo y coger, los coges a ellos y los reinventas y son tus ángeles porque están ahí, siempre han estado ahí y nunca se fueron. Es la parte de hacerlos inmortales para toda la vida. Y está bien, esa es tu forma de hacer tu duelo, porque habrá discusión. Mientras no te genere incomodidad y los recuerdes sin revivir el dolor de su muerte, porque ellos murieron, Ajá. ¿sí? Pero no te genere dolor, porque hay mucha gente Sí. que no hace bien su duelo y no resignifica, porque es que la estrategia social frente a la muerte también es un buen negocio. Es un buen negocio temerle a la muerte, porque así la gente puede vender todas las drogas que existen. Si tú ves, todo aquel que se droga es un suicida en potencia, porque se autoagrede. Por eso cuando yo me tomo un trago, dice, voy a dañarme un poquito, pero luego tengo que compensar con buena alimentación, porque si me gusta un buen trago, me tomo un buen trago. Pero sé que me estoy agrediendo y estoy acercándome más a mi amiga la muerte. Porque es así. O sea, yo mismo me provoco el malestar. Pero luego la idea es, ¿cómo hago para estar consciente de la autoagresión? Como la muerte, nosotros solo la vemos como el final de la vida, no entendemos que para llegar hay todo un proceso.
Es diferente el accidente que alguien viene, se va en un carro y se estrella y muere ipso facto. La forma como morimos es la que puede que a mucha gente lo incomode. ¿Tenemos una pregunta ahí? Sí, A ver, una pregunta que láncela. hacía Angelita. Producción, ¿esta de aquí es la pregunta? Dice, ¿qué sientes que te llaman de ambos lados al mismo tiempo? ¿Cómo manejar esa situación? O sea, cuando se te hace difícil dar prioridad a tus hijos y ser madre. A ver, sería dar prioridad a tus hijos y ser mujer sería. Y ser mujer, exactamente. Claro, o sea, nos pasa, y te cuento que ahí se generan muchas dudas, porque, y esa es una de las dudas existenciales más graves de las mujeres en América Latina, si son más mujeres, si son más madres que mujeres, porque por historia se secuestra la parte de mujer y ya ahora vemos que es imposible. Primero se es mujer, cuando eres mujer, y después de ser madre sigue siendo mujer. Pero por una estrategia sociocultural se maxifica el concepto de madre y muchas mujeres dejan inclusive de lado a su pareja por sus hijos y se les genera un conflicto terrible porque creen que son desleales con el maternaje cuando le dedican atención a su marido. ¿Sí? O a ellas. Claro, o a ellas como persona. La realidad es que, volvemos a la situación, más crisis existenciales se da por las creencias sociales, porque esa es una lucha por creencias. Cuando la historia es, a ver, usted puede atender y dedicarle tiempo. A los niños menores de 3 años hay que dedicarle 24/7. Ya pasados los 3 años va soltando la piola poco a poco en porcentaje. Ya cuando llegan a 7 años se recomienda 50-50 y ya en la adolescencia 30-70. Porque si haces un buen trabajo de 0 a 3 años, papá y mamá están ahí como garrapatas pegados todo y le están dando toda la información y su personalidad se construye. Pero en ese momento la complicidad afectivo-sexual también se da. El detalle es que si no supiste elegir bien al sujeto como macho, sino solo como procreador, ahí está fregada. Porque muchas mujeres en su proceso de selección, por dependencia, suelen elegir mal la pareja y luego las consecuencias vienen porque su naturaleza le reclama estar en compañía masculina y es natural. Pero que no, cuando no es el padre, viven en un dilema porque no le pueden contar a sus hijos y tienen que andar escondidas teniendo actividad fuera y ahí es cuando lo juzga la sociedad y las tratan de mujeres cualquiera o las descalifican. Entonces, ahí sí puede que vivas una crisis social existencial por querer tener la parte de mujer activa y de madre también. La idea ahí es, aprenda un poco sobre sexualidad, si tiene que masturbarse, hágalo porque es saludable, para que baje los niveles de ansiedad sexual y la compañía masculina será más adecuada a la que busque porque ya no puede elegir a una pareja como soltera, sino que viene en combo. Los hombres y mujeres que tenemos hijos siempre vamos a ir en combo a la siguiente relación. Entonces, no es lo mismo emparejarse soltero que emparejarse con hijos, ¿no? Es totalmente distinto. Nuestra sexualidad también tiene que ser en esa dirección y saber que no es que somos únicos y exclusivos ya, sino que nos debemos a una estrategia familiar. Bueno, antes de irnos al corte, ya vamos al corte. Saludos para Vanessa López y para Lorena Ventimilla. ¿Listo? Ya volvemos. Gonzalo vino. El programa. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. No quiero dejar por alto los saludos a las personas que siempre están conectadas. Martina Macarena Guerrero, Zuli Zambrano desde Alicante, a Luis Carlos, Daniela Moreira, a Fercho Artiaga, que hoy día cumpleaños, a Christopher Muñoz, a Charles Aguilar, a Juan Mendoza, a Luis Vázquez, a Eddie Ner y a Karen. Muchísimas gracias por estar siempre conectados. Gracias, Gonzalo. ¿A quién? A ti, Visay, de Francia. Saludos a Visay desde Francia. Una última cosita. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Con eso concluimos. No le pasan cosas malas a la gente buena. La gente buena y la gente que hace lo correcto probablemente no recibe las recompensas que esperara. Entonces parecería que no son cosas buenas. Pero es la percepción de cada uno. Uno quisiera que sucedan las cosas como a mí me gustaría. Y desde afuera se ven como malas. O que sea una consecuencia de algún accionar
Lo que pasa es que la envidia existe y la gente socialmente no te va a dar recompensa cuando tú haces las cosas bien, porque en ese momento te están elevando de nivel y la sociedad no ve en positivo la bondad. Viven una falsa moral, vivimos una sociedad de triple moral en donde parecería que a los buenos le pasan cosas malas y lo que sucede es que gobiernan los malos frente a la impasividad o la indiferencia de la gente noble o buena, que por miedo se queda de lado. Entonces, es hora de que hagamos que pasen cosas buenas para toda la gente buena. Un mensaje final. Yo pienso que para mí es agradable estos espacios porque nos permiten reflexionar, meditar y contribuir. ¿No? Felicito a la iniciativa que ustedes han tenido y al hecho de la gente que se suma, porque más espacios como estos son los que nos invitan a reflexionar, de poner el ego, la vanidad y saber que somos seres humanos corruptibles, que hoy tenemos poder y mañana no tenemos poder y que lo mejor es compartir. Hagan lo que les dé la gana con responsabilidad y amor, porque cada uno tiene que ser consciente y responsable de lo que piensa, dice, hace y siente. Muchísimas gracias, Gino. Hoy tratamos un tema de cultura social. Nos afecta o no, cada uno sacará sus conclusiones de hecho para el día. Muy buenas noches, gracias, Gino. Gracias a ustedes. There's a still